En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de vida y esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad. Ella que me ha enviado a catequizar, sea para mí fuente de fe e impulso en el amor. A ti, Señor, confío mi vida y mi misión, que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos, que crezca mi amor a la Iglesia y sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pido a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que bueno, el tema de hoy es los mandamientos. Vamos a intentar hacer una introducción general a los mandamientos y luego muy rápidamente vamos a ir explicando mandamiento uno a uno. Como cuando se explicaron los sacramentos que fuimos uno a uno, es muy rápido, ¿vale? Es como una breve introducción a cada mandamiento. Pero bueno, que sí tengamos como el concepto claro de cada mandamiento, porque es algo que al final se lo enseñamos a los niños y yo creo que primero importante nosotros tener claro lo que significa para luego podérselo explicar a los niños, porque si no lo tenemos claro nosotros, luego nos hacemos unos jaleos que ya no sabemos ni lo que decimos. Entonces, bueno, el otro día, la última sesión, Lázaro hablaba del tema de la santidad. No sé si os acordáis que habló de la vida de santidad, muy bonito, y que habló de cómo todos estamos llamados a esa vida de santidad. Pues los mandamientos son una especie de como concreción, vale, hay que ser santo. ¿Cómo puede ser santo? Pues un camino, vale, que nos propone el Señor para ser santos. Una persona que cumpla todos los mandamientos es santo, no podemos decir eso, ¿vale? No significa que una persona cumpla rigurosamente todos los mandamientos sea santo. A ver, es muy difícil que no lo sea, así si lo cumple todo es muy difícil que no lo sea. Pero es un camino que el Señor nos propone para llegar a la santidad, ¿no? Entonces, el texto que he puesto ahí, ¿no?, es del pasaje del joven rico, cuando le dice al Señor, no, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, ¿no? Lo primero es cumplir los mandamientos. Luego ya él dice, todo eso lo cumplí desde mi juventud. O sea que cuando me dicen el joven rico digo, estamos muy lejos de él, ¿no? ¿Faltaba una cosa? Dice, una cosa te falta, ¿no? Vende lo que tienes y sígueme, ¿no? Pero los mandamientos son eso. Muchas veces tenemos quizá el concepto de que los mandamientos vienen como a fastidiarnos. Ahora hay que ir a misa el domingo. Ahora encima no puedo mentir. ¿Y qué le digo yo a mi suegra cuando llega y es que no me apetece quedar con ella? Pues no sé qué. Pero los mandamientos no vienen a fastidiarnos. Los mandamientos vienen a darnos la vida en plenitud. Solamente que tenemos que entenderlos bien entendidos. Porque si no entendemos bien los mandamientos, nos parecen como una norma externa que tenemos que cumplir como las señales de tráfico, y no tiene nada que ver con las señales de tráfico, no tiene nada que ver, ¿no? Los mandamientos son como algo mucho más. ¿Por qué son necesarios cumplir los mandamientos? Porque a veces creo que nos pasa que nuestra vida de fe va por un lado y cuando estamos en la iglesia va por un lado, pero luego nuestra vida moral y normal va por otro, y son como dos líneas paralelas que no se cruzan nunca, que bueno, a veces sí, alguna cosa tiene relación con otra. Pero eso no puede ser. La vida cristiana tiene que ser una. O sea, la vida de fe y la vida moral, la vida de cuando tú estás en tu casa, cuando estás con tus amigos, cuando estás trabajando, tiene que ser lo mismo. Si yo pienso una cosa y digo una cosa en la parroquia y luego pienso o hago y digo otras cosas fuera de la parroquia, ahí hay un problema. O sea, aparte de que somos esquizofrénicos, es que no estamos entendiendo ni viendo bien las cosas, ¿no? Porque al final se explicaba el primer día de la catequesis, ¿no? La vida de un catequista y la vida de un cristiano es testimoniar la fe. Si uno sabe muy bien lo que tiene que decir a los niños en catequesis y tiene muy claro los conceptos, pero luego en su vida hace lo que le da la gana, eso al final es un antitestimonio, ¿no? Y además, el problema no, gracias a Dios, eso se nota. Cuando un niño ve que su catequista luego hace lo que le da la gana o que vive una vida, eso el niño lo nota. O sea, lo acaba notando y los padres de los niños también lo notan porque no son tontos. Parece que son tontos, pero no. Entonces, ¿cuál es la mayor evangelización que podemos hacer? Pues dar un testimonio de fe verdadero, ¿no? Y que lo que creemos, lo que la Iglesia nos dice y tal, cumplirlo en nuestra vida. Que luego, evidentemente, tendremos pecados, caeremos y tal, fenomenal, ¿no? Pero eso no es, o sea, eso se levanta uno, se confiesa y adelante, ¿no?
tenemos que evitar eso, ¿no? Vivir como dos vidas paralelas, ¿no? Sino que mi fe y mi vida sean una sola, ¿no? y vaya juntos. Y luego hay una frase también que tiene que ver con los mandamientos, que yo creo que os sonará, cuando alguien dice, bueno, yo total, si yo ni robo ni mato, ¿no? O sea, si yo no robo, pero hay otros 8 mandamientos más, aparte de robar y matar hay otros 8 más, ¿no? Y que luego, vale, las plantas y los minerales tampoco roban ni matan, ¿sabes? Pero el hombre está llamado a más, o sea, nosotros estamos llamados no solamente a no robar y a no matar, que eso es como lo básico, eso, los cristianos y los no cristianos, eso es el nivel básico, ¿no? Sino que estamos llamados a vivir una vida en plenitud, o sea, y para vivir una vida en plenitud, el Señor nos regala los mandamientos como camino para poder acercarnos a Él. Entonces, bueno, ahí dice el Papa Francisco, he cogido muchas cosas de él porque en 2008, desde junio hasta noviembre, todas las audiencias de los miércoles, sabéis que el Papa cada miércoles da una catequesis a todo el mundo, ¿no? Pues todas las audiencias de los miércoles, desde junio hasta noviembre, fueron sobre los mandamientos y lo fue explicando también uno a uno. Entonces, dice ahí, que me gusta mucho cuando lo leo, dice: es feo encontrar cristianos de medias tintas, cristianos, me permito la palabra, enanos, crecen hasta una cierta estatura y después no, cristianos con el corazón encogido, cerrado. Es feo encontrar esto. Es necesario el ejemplo de alguno que me invite aún más allá, aún más, a crecer un poco. ¿A qué se refiere aquí el Papa? Yo el otro día se lo decía a los catequistas de confirmación y, bueno, yo tengo a vosotros, y me lo digo a mí misma, ¿no? A veces nos quedamos en nuestra vida de fe como cuando estábamos en primero de comunión, ¿no? Entonces, por la noche rezábamos un Padre Nuestro, Ave María, un Gloria, Jesús de mi vida, vamos creciendo en todo, vamos madurando, vamos creciendo en estatura, pero nuestra oración sigue igual y seguimos rezando por el Padre Nuestro, Ave María y Gloria y no avanzamos de ahí, ¿no? Y entonces yo creo que, o sea, igual que no comemos lo mismo que cuando teníamos 2 años, ni nos vestimos igual que cuando teníamos 2 años, ni hablamos igual cuando teníamos 2 años, en la vida de fe pasa lo mismo, ¿no? Tenemos que ir poco a poco creciendo, porque al final, lo que dice el Papa, ¿no? Si uno no crece, se queda ahí como enano, y no estamos llamados para quedarnos enanos, sino al contrario, estamos llamados para vivir una vida en plenitud, ¿no? Y una vida grande. Entonces, bueno, el principio es ese, ¿no? Ver los mandamientos, que ahora vamos a explicar un poco de dónde vienen, pero verlos como un camino que Dios nos propone para ser santos, ¿no? Y para acercarnos a Él y para vivir la vida en plenitud. O sea, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el Señor quiere que vivamos la vida al máximo, ¿no? O sea, los mandamientos no vienen a quitarnos parte de nuestra... Yo el otro día, el Evangelio de, no sé si la parte que dice Jesús, ¿no? No he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Hay un Evangelio que habla Jesús de esto, ¿no? Que Él no viene a quitar la ley, sino a dar plenitud. Y yo pensaba, es verdad, ¿cuántas veces yo en mi vida cristiana, o en mi vida cuando era más pequeña, cuando tenía 16, 17 años, veía la fe como algo lo que me prohíbe? Pues no puedo salir con mis amigos y tomarme no sé cuántas copas, no puedo fumar no sé cuánto, no puedo, y veía la vida cristiana como un no puedo, ¿no? Y cuando yo conozco al Señor me doy cuenta de que es que eso eso entre comillas no puedo, es que me hacen más libre, o sea, es que me hacen vivir en plenitud. O sea, entonces el Señor con los mandamientos no nos viene a acercar, ¿no? Como si fuéramos unas cabras que nos tiene ahí, porque si no nos escapamos. Los mandamientos no son algo que nos oprime, sino al contrario, son algo que nos da libertad y que nos invita a seguir al Señor y a vivir una vida mucho más plena de la que viviríamos si no los cumpliésemos. Cuando uno no sigue los mandamientos, realmente es cuando es esclavo, cuando uno es esclavo de sus pasiones, de sus vicios, de tal, cuando realmente sufre el hombre, ¿no? Al contrario, cuando uno es capaz de saltar por encima y aprender y con la gracia de Dios, porque necesitamos su gracia, ¿no? Pero cumplir los mandamientos realmente es libre, ¿no? Y el hombre es feliz. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen los mandamientos? Sabéis que en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel es liberado, pasan el Mar Rojo, Dios pide a Moisés que vayan al monte Sinaí, a la montaña, ¿no? Y ahí está Moisés durante 40 días y ahí Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Es muy bonito porque los mandamientos no son algo que nos hayamos inventado los hombres, no son algo que haya aparecido porque sí, sino que es algo que Dios regala al hombre. Y es algo que Dios regala al hombre en un contexto, en una situación concreta y en una alianza. Dios establece los mandamientos para empezar una alianza con el hombre, establecer una alianza con el hombre, ¿no? Dios regala los mandamientos en una relación
no son algo extrínseco que Dios se lo da al hombre que la toma y tienes eso, no, sino que en esa relación de alianza entre Dios y su pueblo, Dios les da los mandamientos. Cuando empieza a hablar, vamos, el texto del Éxodo, lo primero que dice antes de los mandamientos, Éxodo 21, lo tenéis ahí, dice: pronunció Dios todas estas palabras, y empieza: amarás a Dios, empieza a decir los mandamientos, ¿no? Entonces es muy bonito porque no dice: y empezó Dios a decir estas normas, y empezó Dios a decir estos mandatos, no, sino que dice: pronunció Dios estas palabras. ¿Por qué dice palabras y no dice normas, mandamientos? Porque las palabras entran dentro de un diálogo de dos personas, ¿no? Las normas, sin embargo, es: tienes que hacer esto, lo haces y punto, se acabó, ¿no? La palabra, sin embargo, requiere una comunicación, ¿no? Un escuchar lo que Dios me quiere decir y un yo también hablar con el Señor, ¿no? Entonces, los mandamientos se establecen así, en ese diálogo de amor entre el pueblo y Dios, y entre el pueblo y Dios es como Dios da los mandamientos. No los da como normas, no los da como reglas que hay que seguir, sino que los da en el contexto de un diálogo, ¿no? de una palabra. Y luego es muy distinto porque, lo tenéis ahí, ¿no? El pueblo de Israel, lo primero que hace Dios con el pueblo de Israel es atravesar el Mar Rojo, que es cruzar el río, vamos, el Mar Rojo, que es lo que establece como al pueblo ya libre. El pueblo estaba oprimido en Egipto, cruzan el Mar Rojo y el pueblo ya se reconoce liberado del poder egipcio, ¿no? Y una vez que Dios ha hecho esa liberación del pueblo, es cuando ya les lleva al Sinaí. Es decir, primero Dios en nuestra vida produce esa liberación, esa salvación, y luego ya Dios nos da los mandamientos. ¿En qué sentido? En que lo primero en Dios siempre es la alianza, el amor, la entrega, ¿no? Luego nos pide, pero Dios siempre, antes de pedirnos, siempre Dios nos da. No sé si habéis tenido experiencia de esto en vuestra vida, pero cuando uno tiene experiencia de esto es que sabe perfectamente, ¿no? Dios siempre da antes y luego pide. Pues con los mandamientos igual. Antes de ir al monte Sinaí, el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo. Y la experiencia del Mar Rojo es la experiencia de liberación y de salvación, ¿no? Y entonces, en respuesta a ese amor de Dios, vale, están los mandamientos, como respuesta al amor de Dios. Dios me quiere tanto que ¿qué puedo hacer yo? Y Dios les da los mandamientos, ¿no? La alianza del Sinaí, pero siempre en respuesta. Y hay como luego, dice, no sé si tengo... hay como dos formas, ¿no? de vivir estos mandamientos. Por un lado, como si nos o sea, como vivirlos de forma opresiva, como os decía antes, ¿no? Y entonces de ahí se producen como dos efectos. Uno, que sea un cristiano de cumplimiento, pues vale, sí, hay que ir a misa, pues yo voy a misa, hay que confesarse, me confieso una vez al año, así total, cumplir las cosas, pero el cumplimiento tiene dos palabras: cumplo y miento. O sea que luego al final el culto muchas veces está vacío, ¿no? Que hay muchos cristianos así, de cumplimiento, ¿no? Que vale, sí, ellos saben que tienen que ir a misa, pero no tienen una experiencia real de lo que es el Señor, ¿no? O sea que, y a veces a nosotros también nos pasa eso, ¿eh? O sea que a veces pensamos que, bueno, sí, de gente, pero a veces nosotros también podemos ser cristianos así, en algún aspecto. Pues venga, hay que ir a la formación, voy, pero a lo que me digan me da igual, ¿no? O sea que también nos puede pasar eso, ¿no? Y luego puede pasar eso, ¿no? Cuando uno lo vive de forma opresiva, puede pasar que seamos de cumplimiento o puede pasar que sea un rechazo absoluto a Dios. Y dice, mira, paso, ¿no? O sea, eso a los niños, los que tenéis hijos, lo sabéis. Cuando una madre le dice las normas, o el hijo aprende y sabe que es por su bien, o si no, al final, vale, acaba cumpliendo las normas, pero sin entenderlas. Yo creo que hasta las 11 me entiendo, pero refunfuñando y porque lo dices tú, ¿no? Pero con Dios no. En casa vosotros decís, aquí hasta que estés en mi casa mando yo, hasta que no mando yo, ¿no? Pero Dios no quiere que cumplamos las normas así. Dios no dice, aquí mando yo y tú haces lo que yo te digo. Dios no. Dios quiere que cumplamos las normas con un espíritu filial, ¿no? Entendiendo o conociendo que lo que Dios nos pide es lo mejor para nosotros. O sea, yo eso creo que los que sois madres y padres lo sabéis, porque cuando una madre dice, soy hijo, no te acuestes más tarde de las 11, no es porque le quiera fastidiar, es porque sabe que como no descanse bien, al día siguiente en el colegio va a estar dormido, ¿no? Pues con Dios igual, cuando Dios nos dice, mira, yo creo, hay que venir a misa los domingos, o no tienes que mentir, o tal, no es porque nos quiera fastidiar, al contrario, es porque quiere nuestro bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de acoger ese bien que Dios quiere y cumplir los mandamientos con ese espíritu, ¿no? Filial, no de esclavo que no sabe muy bien lo que hago, ¿no?
Dice ahí también, ¿no? Cuando la primera palabra dice, ¿no? Pronunció de todas estas palabras, y luego en el versículo segundo dice, yo Yahvé soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Es lo que os contaba un poco antes, ¿no? O sea, Dios se presenta al pueblo como el Dios que le salva. Yo os he salvado de Egipto, os he liberado de la esclavitud, y después de haber pasado por el Mar Rojo, después de haberos liberado, es cuando os doy la ley. Dice, ¿no? El Dios de Israel primero salva y después pide confianza. Eso Dios constantemente lo hace en nuestra vida, ¿no? Dios nos saca de donde estamos metidos y luego nos pide que confiemos en Él, ¿no? Y que cumplamos una serie de mandamientos, pero que no son como... O sea, los mandamientos no son normas extrínsecas, ¿no? Que me vienen de fuera, sino que es respuesta a todo el amor que Dios me da. Dios me ha regalado muchísimas cosas buenas en mi vida. ¿Cómo yo le puedo responder, no? Cumple los mandamientos. Dice el Papa, dice, qué generoso es nuestro Padre Celestial. Dice, ahora quisiera proponeros un pequeño ejercicio, en silencio, que cada uno responda en su corazón. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Esta es la pregunta, en silencio, que cada uno de nosotros responda. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Y esta es la liberación de Dios. Dios hace muchas cosas hermosas y nos libera. O sea, estos son cumplir los mandamientos, darme cuenta de las cosas hermosas que ha hecho Dios por mí, desde darme la vida, darme que no me falte de nada, tener una familia, lo que sea, ¿no? Pero cuántas cosas buenas, tener fe, o sea, tener fe es un regalazo, ¿no? Cuántas cosas buenas ha hecho Dios en mi vida, ¿no? Y en respuesta a ese amor de Dios que me ama tanto, brota el cumplir los mandamientos, ¿no? El ser correspondido con Dios, ¿no? Sabiendo que esos mandamientos son para nuestro bien, que Dios es un Padre bueno que nos quiere, ¿no? Y que quiere nuestro bien. Bueno, entonces, teniendo de fondo todo eso, que los mandamientos no son normas extrínsecas, sino al contrario, ¿no? Son reflejo del amor de Dios y son el camino que Dios nos propone para nuestra felicidad, ¿no? Dios le da el decálogo, ¿no? Que son 10 normas, 10 mandamientos que nos hacen felices, que hay que entender bien, porque algunos yo creo que no lo sabemos entender bien, pero que nos hacen felices, ¿no? Que nos hacen felices. Os he puesto en cada mandamiento la formulación que viene en el catecismo, ¿vale? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás, etcétera. Y luego os he puesto al lado la cita bíblica en la que aparece ese mandamiento, porque no es exactamente igual la traducción que se usa para, como nosotros decimos la lista de los mandamientos, que la que está en el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero el sentido del mandamiento es el mismo, evidentemente, el mandamiento no se cambia, ¿vale? Solamente que aquí pone amarás a Dios todas las cosas y te vas a Éxodo 2:5 y te amarás al Señor tu Dios, o sea, que esto es como más sintético, pero el contenido es el mismo, ¿vale? Pero os he puesto la cita por si luego queréis ir a mirar cómo es el mandamiento, ¿vale? Y luego otra cosa, y es que en el catecismo, os he puesto atrás los números donde aparece, pero en el catecismo, en unas 30 páginas, que no es mucho, viene explicado con total tipo de detalle todos los mandamientos. O sea que yo os recomiendo que si tenéis algún ratito y queréis leerlo, porque es una preciosidad, y a veces que no sabemos bien interpretar un mandamiento o cómo explicárselo a los niños, ahí de cada mandamiento viene un montón, o sea, aquí viene un párrafo de cada mandamiento resumido, pero viene un montón de números sobre los mandamientos que está realmente bien, ¿vale? Bueno, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y personas, es decir, Dios siempre el primero, por encima de mi marido, por encima de tu marido, por encima de mis padres, por encima de tus padres, por encima de mis hijos, por encima de tus hijos. A Dios el primero, ¿por qué? Porque Él es el que nos lo da todo, o sea, todo lo que tenemos es Dios, Él es el Señor, o sea, si nosotros tenemos hijos, tenemos marido, tenemos familia, es porque nos lo ha dado Él, o sea, que todo es don suyo, ¿no? ¿Cómo no le vamos a amar a Él primero? Nos da a nosotros la propia vida, ¿no? Entonces, ahora, evidentemente hay que amar a tu marido y a tus hijos como a tu vida, claro que sí, o sea, que esto no significa que luego no ames a tu marido y a tus hijos, ¿eh? Que conocí a una señora
que tú lees la parroquia y yo me preguntaba, esta señora se llama a su hija, a su marido, me dije, digo, se llama Isabel, digo, Isabel, hija, vete a tu casa con tu marido, ¿sabes? Que está aquí cerca en la parroquia. O sea, que a veces pasa también el extremo contrario, de alguien que se venga solo a la parroquia y deja a su marido y a su hijo abandonado. Eso tampoco puede ser. Pero sí, claro, pero sí siempre amar al Señor sobre todas las cosas, eso el Señor, porque nos lo ha dado todo, es Dios. O sea, yo creo que tenemos que entender que es Dios, porque las personas, somos humanos, somos limitados, les queremos mucho, pero no somos Dios. Dios es el creador, es el que nos salva, es el que nos lo da todo, o sea, es que es Dios, o sea, que a Dios el primero, ¿no? Y luego ya, desde ese amor de Dios, amar a todo, ¿no? A mi marido, a mis hijos, a mi familia, pero al primero a Él. Y luego evitar también la idolatría. Dice el texto del catecismo da mucha importancia al tema de la idolatría, ¿no? Al no poner a algo o a alguien en lugar de Dios. ¿Qué es la idolatría? El lugar que yo le tengo que dar a Dios se lo doy al dinero, se lo doy al placer, se lo doy a fulanito, a menganito. Eso es la idolatría, ¿no? Y ¿qué ocurre con los ídolos? Dice el Papa Francisco que los ídolos, como son hechura nuestra, como son cosas que nosotros nos hemos creado a nuestra medida, pues claro, los ídolos no nos exigen nada, porque no tienen boca y no hablan. O sea, un ídolo que nosotros nos hacemos a nuestra medida no nos va a pedir cambiar de vida, no nos va a pedir que vayamos a misa los domingos, no nos va a pedir nada, porque tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, ¿no? El becerro de oro. Entonces, el becerro de oro, que hoy es el texto de la lectura de la misa, el becerro de oro. Entonces, ¿qué es la idolatría? Todo aquello que yo pongo en el lugar de Dios. Y eso tengo que quitarlo de mi corazón y decir, Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Me doy cuenta de que tengo un apego grandísimo al dinero o a un puesto de trabajo o a tal, Señor, quítamelo, que tú ocupes el primer lugar, no que te deje de trabajar, sino que tú ocupes el primer lugar en mi vida, porque al final puedo tener trabajo, pero si no te tengo a ti, no tengo nada. Sí, podemos tener un trabajo estupendo y un hijo estupendo y un marido maravilloso, pero realmente si no tenemos al Señor en nuestra vida, cuando nuestro marido no esté, cuando nuestros hijos no estén, no tenemos a nadie, ¿no? El Señor es el primero siempre. Y luego también el primer mandamiento, que quizá era algo más del Antiguo Testamento, pero habla, por si alguna vez los niños os preguntan, quería también decirlo, habla del tema de las imágenes. Dice el primer mandamiento que no harás nunca imágenes de Dios, ¿no? ¿A qué se refería con esto? Al tema de la idolatría. Ahora bien, en la Iglesia hubo una herejía, luego que hubo un concilio de los iconoclastas en el siglo VIII, en el siglo VII, en el que sí que se aprueba hacer, por ejemplo, esto es una representación de Jesús, sí que se aprueba hacer imágenes de Jesús, de Dios, de la Trinidad, etcétera, siempre y cuando sean eso, imágenes. Nosotros, a esto nos ayuda a rezar, pero sabemos que aquí no es Dios. ¿Qué ocurre con la idolatría? Lo que decían, que la gente pensaba que aquí estaba Dios, no, aquí para nosotros no es nuestro Dios, esto es una postal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a las imágenes se las venera, no se las adora, ¿vale? O sea, es adorar solo a Dios, a las imágenes, a los santos, incluso a la Virgen María. A la Virgen María se les venera, ¿vale? No, porque no tienen el mismo culto que se le puede dar a Dios. Entonces, si os preguntan, ¿se pueden hacer imágenes de Dios? Sí, evidentemente sí, siempre y cuando sepamos que eso, que es una imagen, que ahí no está Dios, ¿no? Sino que es una imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? Evidentemente, lo pone en la primera línea, ¿no? No ofender el nombre de Dios y no usarlo inapropiadamente. Yo creo que todos sabemos cuando el nombre de Dios se usa inapropiadamente, con blasfemias, con insultos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí espero que no lleguen, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que tenemos algún familiar o algo. A mí sí que no me parece, evidentemente si veis oportuno, ¿no? Si no lo veis oportuno, no, pero corregirlo con mucha humildad, mucha discreción, pero corregirlo porque a veces la gente no lo sabe. Y a los niños, yo por ejemplo, en los chavales, tanto en el grupo del cenáculo como el otro de las 7, algunos dicen que sí, hostia, ¿no? Sabéis que los niños lo dicen muchísimo. Digo, no, es que, ¿sabes qué está diciendo eso? Ah, pues no, muchos es que no lo saben. Entonces digo, pues a ver si, y me dice, jo, pues es que no sé si va a... Digo, bueno, intenta no decirlo. Y Lenny, por ejemplo, y uno de los chavales que lo decía siempre, ya no lo dice porque se ha dado cuenta de que eso ofende a Dios y claro, que no se puede decir. Entonces, a veces simplemente es desconocimiento y a veces yo creo que hay familiares que tenemos todos que a lo mejor blasfeman o tal y dicen, oye, mira, no sé si tú lo sabes, que evidentemente luego si quiere hacerlo lo va a seguir haciendo, claro que sí, ¿no?
Pero, por ejemplo, en mi casa de mi padre delante de mí, bueno, mis padres nunca dicen atacón, ¿no? Pero cuando dicen algún taco, dicen, ay, perdón, como es una consagrada, le dicen como está ahí, dice, perdón, a mí no, o sea, el Señor en tal caso, ¿no? De Dios y eso nunca dice nada, pero cuando dice algún taco lo que se dice, ay, la pobre, ¿no? Esta vez la pobre. Digo, pues mira, pues bien, porque bien, por lo menos se dan cuenta como que no se puede decir, pero ¿sabes? son expresiones que vienen, te voy a dar una hostia. Esto, claro, pero eso y fíjate lo que significa dar la hostia. ¿Tú cómo me lo vas a dar? Que la hostia significa, te voy a dar una hostia, dar una hostia. Claro, pero eso hay que explicarlo. ¿Qué significa esto? Pero esto que hay veces en el norte se utiliza, los vascos utilizan mucho esto, pero yo creo que es costumbre. Ya, no creo que vayan en contra. Pero bueno, aunque sea costumbre, bueno, corregirla, porque claro, si no se puede corregir, pero hay que decirle, mira, claro, hay que enseñárselo, si no, no se puede, claro que sí, pero luego también este mandamiento, dice el catecismo, ¿no?, que hace referencia a no tomar tampoco en vacío lo que es la vida de Dios, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nosotros podemos tomar en vacío la vida de Dios? ¿En qué sentido? En tener una relación falsa con Él, ¿no? A mí me recordaba cuando los fariseos del Evangelio, que sí, muchas normas las cumplían todas, pero luego dice el Señor, vuestro corazón está lejos de mí. O sea que, y dice también el Señor, no, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, ¿no? Entonces, nuestra vida a veces también cuando uno examina este mandamiento para hacer examen de conciencia o lo que sea, no solamente, vale, yo no digo tacos o no digo cosas en contra de Dios, sino yo tengo una relación verdadera con el Señor, o mi vida con el Señor es un poco hipócrita, ¿no? Y vale, sí vengo mucho aquí a la iglesia los sábados por la tarde y los domingos para que me vean los niños, pero luego salgo de la iglesia para afuera o salgo al día siguiente al trabajo y me da igual, ¿no? Pues que uno tiene que ver cómo es su vida con el Señor, ¿no? De verdadera, ¿no? Y que hasta qué punto puede tener una vida hipócrita, ¿no?, con el Señor. Bueno, llegamos al tercer mandamiento, que es el mandamiento estrella, que es santificarás la fiesta. No, estrella no, perdón, Jorge, que ojo que me rime. Todos son estrellas, vale. No, pero, o sea, lo digo porque es uno de los que más nos toca, o sea, porque santificar, a ver, nos tocan todos, pero este se ve externamente, internamente, si uno lo lleva a cabo o no, ¿no? La Iglesia pide ir a misa los domingos y fiestas de precepto, o sea, no solo el domingo, ¿vale?, sino las fiestas de precepto también. Y evidentemente si hay misa el sábado por la tarde de víspera, pues también se puede, por ejemplo, el día de San José, la Inmaculada, etcétera, las solemnidades que tienen vísperas por la tarde, pues se puede ir a la misa. Yo pensaba, porque a veces esto nos cuesta mucho, porque cuando a los sábados más o menos nos hemos acostumbrado, porque como hay que venir con los niños de la catequesis, pues venimos. Pero cuando un día de precepto que me pillo un miércoles en mi casita y yo estoy muy a gustito, nos cuesta mucho, o un martes o lo que sea. Entonces, yo pensaba que, o sea, no sé, ¿no? Imagináis que vuestro marido o tu mujer, Jorge, os preparáis un banquete precioso, ¿no? Una mesa súper bonita con un mantel, todo con todo lujo de detalles, hay canapecitos que ha hecho con mucho cariño, pela las gambas, ¿te imaginas? Wendy pela las gambitas una a una, te pone un cuenquito con gambitas, te hace huevos rellenos, que los ha llevado toda la mañana, una tortillita así de patata, bueno, yo qué sé, no sé, lo que os guste, ¿no? Cada uno una mesa preciosa, ¿no? Y te dice, Wendy, ven que te he hecho una sorpresa, ven, tata. Y tú, no pasa nada. Y tú dices, no, déjalo andar, otro día, ¿eh? Ya otro día, ¿eh? ¿Vosotros cómo pensáis que se quedaría vuestro marido? Diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? O, desesionado. Imaginad que lo hace 2 veces a la semana, encima, 2 veces, el miércoles y el domingo. Pues la misa, o sea, la misa es mucho más. La misa es mucho más que un banquete exquisito, es la entrega del Señor, ¿no? Y muchas veces vivimos la misa como, yo qué sé, ¿no? Es un banquete, evidentemente, ¿no? Pero es la entrega de Cristo por nosotros. Y es un regalo que el Señor está toda la semana esperándonos para poder ofrecernos, ¿no? Y para poder darse a nosotros, para que nosotros podamos comulgar. Y cuando encima hay un día de precepto, que es como si hubiera 2 banquetes esa semana, pues yo creo, si soy yo me llegaría y me lo comería todo, vamos, o sea, muchas veces nosotros pasamos y decimos, bueno, ya fui Toy o quien sea, ¿no? Si ya me invitaste a comer el domingo, ¿para qué otra vez tú le dirías eso? ¿Para qué otra vez me vuelves a invitar si ya me... No, al contrario, ¿no? Pues la misa igual es un regalo precioso que el Señor nos hace con muchísimo cariño cada semana, y más cuando hay 2 días de fiesta en la semana, ¿no? Y luego la misa de diario, los que pueden venir a misa de diario, pues también, ¿no? Porque es la entrega del Señor por nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender
no solamente a venir ya a misa, que eso en general sí que lo hacemos, ¿no? Sino a veces con qué corazón voy a la misa, ¿no? Cómo luego vivo la misa. Yo creo que eso es, cada uno tenemos que profundizar un poquito en eso, ¿no? En vivir con un corazón realmente de alianza la misa y siendo conscientes de lo que ocurre ahí y del regalo tan grande y como el Señor nos está esperando toda la semana para estar con nosotros, ¿no? Bueno, otra cosa también del domingo es que el domingo es el día del descanso. El catecismo dice que el domingo es un día para dar culto a Dios, para estar con la familia y para las obras de caridad. O sea que yo pienso, digo, ¿cuántos domingos de mi vida me paso viendo una película de la 3 en el sofá? Y a ver qué día de descanso, que puedo descansar así, ¿no? Pero también es un día bueno, pues sea para visitar a algún enfermo o alguien que yo sepa que está mal o hacer una llamada de alguien. O sea que es un día para eso, ¿no? Dedicado al Señor, a la familia y a las obras de caridad. A los niños, bueno, explicarle lo que significa ese mandamiento, porque tú le dices a los niños, ¿y qué significa santificar a la fiesta? Y los niños se te quedan mirando. Dice, pues santificar los días importantes. Es decir, que no sabes realmente, tú le tienes que explicar que ese mandamiento significa ir a misa, que por eso cuando tú no vas a misa te tienes que confesar. Es que los niños no caen. Bueno, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí es un mandamiento como muy claro, que yo creo que todas las culturas yo creo que reconocen, o casi todas, ¿no? El tema de honrar al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque son los que nos han dado la vida, o sea, son los que nos han dado la vida, ¿no? Y uno a veces puede tener, esto es un mandamiento que a veces nos puede costar cumplirlo porque cada uno puede haber tenido una relación con unos padres que a veces puede haber sido difícil, ¿no? O en vuestra infancia, o hay familias, ¿no? Que incluso hay padres e hijos que no se hablan, ¿no? Y eso es como decir, ¿cómo cumplo yo este mandamiento si no me hablo con mis padres, ¿no? Pues yo creo que intentando hacer un paso en la reconciliación primero, ¿no? Y luego también aprendiendo a perdonar y a mirar nuestra infancia con la mirada del Señor. O sea, todas las cosas que han pasado en nuestra vida, que a veces podemos echarle la culpa a nuestros padres pues yo creo que me extrañaría pensar mucho que nuestros padres hayan hecho algo con nosotros para fastidiarnos, me extrañaría. Pues quizás lo han hecho porque no han sabido hacerlo de otra forma mejor, porque no han podido hacerlo de otra forma mejor o porque las circunstancias han sido las que han sido. Pero yo creo que es muy importante que seamos capaces de reconciliarnos con la historia que hayamos tenido de pequeños, con nuestra infancia, con nuestra vida, con nuestros padres, para poder vivir la vida actual, ¿no? La vida presente, porque si uno al final acaba viviendo con las heridas del pasado constantemente, al final va a acabar siendo un amargado, ¿no? Y llega un momento en el que hay que aprender a perdonar esas heridas, a perdonar lo que hayan hecho los padres y a levantar como la mirada, o sea, motivos para quejarnos, motivos para la tristeza y motivos para decir nuestros padres, tenemos, yo creo, todos. Porque todos en nuestra historia nos ha pasado alguna cosa que hayamos dicho, jo, aquí mi padre tenía que haber actuado de otra manera, aquí tenemos todos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, o sea, la vida empieza a ser bella cuando empezamos a pensar bien de ella. Cuando uno empieza a pensar bien de lo que le ha pasado y ve que puede que eso haya sido para su bien y tal, es cuando uno empieza a realmente a ser feliz y a dejarse como de lamerse constantemente las heridas, ¿no? Porque eso al final no es sano. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? El tema de la caridad con los padres, ¿no? Con los familiares, porque nos lo han dado todo. O sea, ¿cómo yo ahora no le voy a devolver en lo que yo pueda? Pues a lo mejor no puedo estar con él todo el día, es verdad, o sea que uno tendrá que ver qué punto es egoísta o qué punto realmente no puede, ¿no? Pero sí que tener ahí una relación buena, ¿no? Con los padres, ¿no? El texto este de Siracida me ha gustado mucho porque dice, con todo corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido, ¿cómo les pagarás lo que contigo han hecho? O sea, al final los padres nos lo han dado todo. ¿Cómo les vas a pagar tú lo que contigo han hecho? Pues mira, si tienes algún problema con ellos, pues intenta hablarlo, intenta reconciliarte o intenta perdonarlo y ya está, y borrón y cuenta nueva. O sea, que a veces no hace falta, ¿por qué le diste la herencia, no sé qué, no sé cuánto? Porque a veces no es bueno eso. Eso al final es remover, es intentar perdonarlo y decir, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Vamos a empezar, porque así que estamos consiguiendo que no nos veamos en Navidades, que no nos veamos en no sé qué, que nuestro hijo, así no se consigue nada, ¿no? Entonces, intentar ir hacia adelante, ¿no? Levantar la mirada al Señor, pedirle ayuda a Él y caminar, ¿no? Y honrar y tener cariño a los padres, ¿no? Bueno, quinto mandamiento, no matarás.
Este mandamiento también hace referencia como a varias cosas, ¿no? Evidentemente a matar físicamente, que es como lo más primero. Pero, a ver, hay gente que mata, es verdad, pero en general nosotros no, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, no matarás. Primero, no matar físicamente. Segundo, nuestra propia salud. ¿Cuántas veces por beber demasiado, por fumar lo que no debemos, por conducir de forma temeraria, por saltarnos? O sea, también dentro de este mandamiento está cuidar nuestra propia vida. O sea, el Señor nos ha regalado la vida. O sea, no estoy hablando de que vayamos al gimnasio y tengamos un cuerpo 10, eso ya, sino hablo de un cuidado normal, o sea, de un cuidado que no afecta a nuestra salud. Si tengo que ir al médico y me mando unas pastillas porque es que mi corazón se pone malo, hijo, pues tómatelas. O sea, porque yo soy celíaca. O sea, yo cuando, si alguna vez me como un trozo de algo, a ver, luego me siento mal por el hecho de que, joder, yo soy celíaca, es algo que yo asumo y es algo que esto me hace daño. O sea, también la enfermedad es parte del camino de Dios para santificarte, ¿no? Entonces, pues esto igual, ¿no? Y luego, el tema de matar con la boca, que lo decía también Pepi, ¿no? O sea, cuántas veces la crítica, el chismorreo, el decir, el hablar, el no sé cuál, hace más daño que cualquier espada y cualquier navaja que te claven, y porque la fama de una persona luego es muy difícil restaurarla. Cuando una persona se pone a difamar de otra cosas que son mentiras, eso vuela como la pólvora. Ahora, si luego eso se echa para atrás y tal, eso ya no habla nadie. O sea, solamente se habla de lo mal que lo ha hecho fulanito, de lo mal que lo está haciendo menganito, de que mira esta catequista que no sé qué, no sé cuánto. De eso sí, de eso sabemos hablar todo. Pero luego de restituir la fama de esa persona, ahí ya no. Entonces, matar con la boca, cuidado. Y luego hay un par de cosas muy importantes, que esto es como para hablar otro día entero de ello, ¿no? Pero que también hay que tener en cuenta, que es el tema del aborto y la eutanasia. El Papa el otro día en la entrevista esta que le hicieron decía, ¿no? Bajo ningún concepto se puede eliminar una vida humana. Dice, ¿tú te eliminarías una vida humana para quitar un problema? O sea, si, imagínate, porque le preguntaba el periodista, ¿no? Y en caso de violación no se puede abortar, y le dice, ¿eso qué soluciona? O sea, ¿qué soluciona? ¿Tú matarías a una persona para quitar un problema? O sea, ¿tú serías capaz de matar? Entonces, el tema del aborto y la eutanasia, yo creo que el año que viene a ver si dedicamos una sesión a esto, porque me parece que es algo esencial, que se están matando a muchísima gente, muchísimos niños, que estamos haciendo un daño terrible, que yo creo que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, y creo que, o sea, y que es un regalo de Dios la vida. O sea, nosotros no somos dueños de la vida, o sea, no somos dueños de la vida como para darla y quitarla como nos venga en gana. O sea, Dios es el único dueño, ¿no? Entonces ahí dice, catecismo, ¿no? Nadie en ninguna circunstancia, o sea, en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente, ¿vale? O sea, que eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Que no somos, nadie puede, ese derecho no le tiene nadie, ¿no? Bueno, sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Este mandamiento, ¿a qué nos llama? A vivir el amor de forma plena y verdadera. ¿En qué sentido? El sexo es bueno, ¿vale? Siempre que esté ordenado. O sea, el sexo y el placer se lo ha inventado Dios. O sea, no es algo que, o sea, que Dios lo sabía. Cuando creó el hombre y la mujer, sabía lo que iba a pasar. No dijo, uy, qué sorpresa. No, o sea, sabía, o sea, claro, sabía lo que estaba haciendo. Lo ha hecho Dios. O sea, entonces el sexo es bueno siempre que se viva bien de forma ordenada, ¿no? Dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer, que sea tanto para la unión mutua de los esposos como para la procreación de la vida, ¿no? Si alguno de estos dos fines, que son los fines del sexo, no se dan, pues porque se ponga una barrera con un anticonceptivo, porque realmente no hay una entrega mutua, porque es que el tío está con otra o está... O sea, cuando esto no se da, el sexo al final lo que hace, en vez de ser algo bueno, nos hace daño. Porque cuando uno vive el sexo de forma no ordenada, lo que hace es que le acaba generando un daño y un dolor en su corazón terrible, ¿no? Todo el tema de la pornografía, la masturbación, todo eso acaba esclavizando muchísimo a la persona, muchísimo, ¿no? Y luego para salir de ahí es muy difícil, o sea, es muy difícil, ¿no?, poder salir de ahí. Entonces, ¿el sexo es bueno? Claro que sí, ¿no? Dentro del orden, ¿no? Y dentro de cómo Dios propone el sexo, ¿no?, para vivir el matrimonio, y dentro de un matrimonio es bueno, ¿no?, evidentemente, ¿no?, que haya relaciones sexuales, porque las dos personas se aman y se entregan mutuamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces se vive este mandamiento pues, de forma desordenada, ¿no? Pues, o sea, parejas, chavales de 15 años porque no lo entienden, vamos, igual que el tema de las blogs, de todo. O sea, cuando no lo entiendes lo vives así, pero es que luego eso te hace daño. O sea, y todo el tema del sexo hace muchísimo daño, ¿no? Bueno, siguiente, vamos pasando porque si no. No robarás. En ninguna cultura, pone ahí, ¿no?, en ninguna cultura el robo
y la confiscación de bienes es algo lícito. O sea, robar está mal, eso lo sabemos, de ley natural, ¿no? Ahora, este mandamiento va más allá de no robar, que eso ya lo sabemos todos. Va al si tú tienes, también comparte los bienes. No somos dueños de los bienes, somos administradores. El Señor, cuando Adán y Eva les da la tierra, les dice que la administren, ¿no? Rectamente. O sea, a mí, cada vez que pienso esto, me se ponen los pelos de punta, porque en la tierra hay recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de toda la población, es decir, vestida y comida. O sea, ¿cómo hay? Yo es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo hay gente eso, no? Que se muere de hambre aún, o sea, que se está muriendo de hambre, que no tiene ropa, cuando hay recursos, tenemos recursos suficientes, ¿no? Pues si yo tengo algo que pueda compartir, compártelo. Evidentemente, si tú no tienes para dar de comer, pues no lo des, pues ya está, pues tendrás que alimentar también a tu familia y a tus hijos, tendrás que ir al colegio, etcétera. Pero no atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla se lo come, ¿no? Sino atesorad tesoros en el cielo, ¿no? Entonces, yo creo que también cuando uno tiene bienes por lo que sea, ¿no? Que a veces son 5 euros, pues mira, pues 5 euros que le das a Caritas, pues 5 euros que da a lo mejor de comer a una familia, ¿no? Pero tenemos que compartir nuestros bienes con los pobres, porque el mandamiento ese, si no lo compartimos, al final es como si estuviéramos robando, ¿no? Bueno, 8º mandamiento: no dirás falsos testimonios ni mentirás. Las mentiras piadosas no existen. Esto es el cliché de la gente, ¿no? Que la gente dice... Que la gente dice, no, pero esta mentira es una mentira piadosa. Mira, si tienes intención de engañar a otra persona, no es piadosa. Aunque te parezca pequeña, no es piadosa, porque es que es una mentira, ¿vale? Otra cosa es el cumpleaños de Ausi y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Y tú le dices, oye Ausi, que te voy a recoger esta tarde y nos damos un paseo. Tú no vas a darte un paseo, es distinto. O sea, yo creo que entendemos bien lo que es una mentira y lo que hacemos con función de mentir. A mí me pasó el otro día, mi coche no pasó la ITV en la esto. Y claro, yo dije, bueno, pues aunque no tenga pasar la ITV, ya es mala suerte que me pille la policía. Y si me pilla, pues le digo que voy al taller y ya está. Pero luego pensé, mira, no, o sea, aquí puedo engañar. O sea, si no tenía pasar la ITV, pues me quedo sin coche, me voy en autobús y se acabó, ¿no? Pero a veces hay mentiras que es como muy fácil hacerlas y no nos van a pillar, pero es que están mintiendo. O sea, es que están mintiendo, ¿no? Y cuando uno miente en cosas pequeñitas, cuando llega un esto y puede mentir en cosas grandes, ¿no? Me contaban un día que en una empresa llamaban a uno de los secretarios, ¿no? Y le preguntaban por el jefe de la empresa, oye, está el señor López, no sé cómo se llama, ¿no? Y dijo él, un segundillo, ahora mismo se lo paso. Entonces fue al señor López y dijo, es que le están llamando. Y le dije, dígale que no estoy. Y dice, toma, dígaselo usted, ¿no? Y le dio el teléfono, ¿no? Y entonces, lo cogió luego súper enfadado, ¿por qué me has hecho eso? ¿Cómo le has dicho tal? ¿Por qué no quería tal? Y dice que si soy capaz de mentirle a usted en esto, puede que de aquí a mañana o a pasado sea capaz de mentirle en que me he llevado no sé cuántos mil euros, ¿no? Y es verdad, o sea, que si somos capaces de mentir en algo pequeño, puede que de aquí a nada mintamos en algo gordo, ¿no? O sea, cuando la gente roba en los políticos roban, no empiezan robando 100.000 euros, empiezan robando 1.000, 2.000, 3.000 y luego ya de repente roban 100.000, ¿sabes? Pero las cosas normalmente no suceden de un día así para otro, ¿no? Y luego, también la cita del Papa ahí es tremenda, porque habla del chismorreo, que muchas veces no son mentiras, pero sí que son mentiras, porque estamos difamando la fama del prójimo, ¿no? Entonces, cuidado con lo que hablamos, porque dice, el chismoso es un terrorista, porque con su lengua lanza la bomba y se va tranquilo, pero lo que dice es bomba lanzada, destruye la fama del prójimo, ¿no? Y hace mucho daño. Muchas veces la fama de la gente hace mucho daño, destruye la fama de la gente, ¿no? Bueno, el 9º mandamiento: no presentarás pensamientos ni deseos impuros. Este va unido al 6º. El tema del 6º habla de los actos y este habla más de los pensamientos, ¿no? Todo acto empieza por un pensamiento. Si yo empiezo pensando no sé qué, luego lo haré, ¿no? O sea, normalmente el acto es porque lo he pensado antes, si no, no actúo. Vivir con un corazón limpio. O sea, yo creo que esto tenemos que pedirle la gracia a la Virgen de vivir la pureza de corazón. La pureza de corazón no es para los curas, las monjas y las consagradas y los seminaristas. La pureza de corazón ya estamos llamados a vivirla todos, ¿no? Cuando a veces por WhatsApp nos mandan una imagen de no sé quién y la pasamos como si tal cosa. Cuando hablamos con ligereza del sexo opuesto como si no sé cuánto. Cuidado a veces también como miramos o... Yo he escuchado, me da eso, pero gente de vuestra edad que dice, uy tío, qué bueno está ese, y su marido está al lado, y yo digo, sí, o sea, pero así que a mí me da vergüenza ajena, ¿sabes? Porque, pero es verdad, pero porque muchas veces
no tenemos en nuestro corazón esa limpieza, ¿no? Y pedirle, porque ahora mismo además en la sociedad en la que estamos muy bombardeados por todo tipo de imágenes y por todo tipo de cosas, pero tenemos que quitarnos de ahí, o sea, tenemos que quitarnos de medio, porque es que eso al final, o sea, todo esto, ¿no? Como que nos va atrapando y al final ya yo flipo con las series que ven los chavales en Netflix, porque prácticamente pones cualquier serie y es que es medio pornográfica, que dices, pero ¿qué es esto, por favor? O sea, yo no he visto ninguna, pero el otro día en una charla que estuve nos pusieron como extractos de cosas, dice, esto ven los chavales en una semana, de distintas series, no solo una, y decía, ¿qué es esto? O sea, espérate, ¿no? Y a veces nos puede pasar también a nosotros, porque es cierto que hay muchas películas que tienen ya, películas normales, que al final tienen una carga erótica que dice, pues cuidado con esas cosas, porque es que esas cosas se nos van colando y hacen que nuestro corazón no tenga limpieza, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? En el hablar, en el mirar, en todo, ¿no? Y por último, el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Habla como estrictamente, ¿no? Intrínsecamente de los bienes ajenos, que pueden ser cosas, ¿no? Pues no tener envidia del coche de mi vecino, no tener no sé qué. Pero ahora también, se refiere también a la intención del corazón, ¿no? Cuando uno tiene envidia de su vecino o porque tiene tal cosa, disfruta tú de lo que tienes, ¿no? O sea, disfruta tú de lo que tienes y déjate de lo que... Eso al final nos acaba muchas veces llevando a la crítica. Ay, pues mira fulanito, porque se compró un coche y tal, no sé qué, no sé cuánto tal. Y eso nos acaba llevando a la crítica, ¿no? Y va diciendo ahí, ¿no? Del robo, la rapiña, el fraude, la concupiscencia de los ojos, la codicia. O sea, todos los mandamientos al final hacen referencia a la intención del corazón, ¿no? Y este último mandamiento es el que nos pregunta, ¿cuál es la intención de tu corazón? A la hora de amar a Dios, a la hora de hablar, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Tienes una intención recta? ¿Quieres engañar? ¿Quieres mentir? Entonces, es un mandamiento, pues como al final en el que se resumen un poco todo, ¿no? Habla de eso, ¿no? De los deseos, del corazón. Y bueno, ya está, ¿vale? Esto es un repaso muy rápido, pero con cada mandamiento yo creo que se podía estar un rato largo, pero sobre todo quedarnos con la idea, ¿no? De que volvemos al principio, ¿no? De que estos mandamientos surgen en la relación de Dios con su pueblo, en un ámbito de diálogo, de amor, de cuando el pueblo se experimenta salvado, entonces Dios les da los mandamientos, y luego cada mandamiento particular, ¿no? Que yo creo que cada uno tiene mucha amiga y que si los cumplimos, tal y como aquí decimos, ¿no? Si no criticamos, si no mentimos, si amamos al Señor, si amamos a nuestra familia, a nuestros padres, si vamos a misa los domingos, si santificamos las fiestas, ¿no? Somos felices. O sea, si uno cumple los mandamientos, es feliz. O sea, si uno cumple los mandamientos, es feliz. O sea, no, los mandamientos no están para fastidiarnos, al contrario, están para hacernos felices, ¿no? Están para hacernos felices. Y ya está, no tengo más que decir. No sé si queréis comentar alguna cosa o alguna pregunta.